Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo espacio de pasado, presente y futuro del área de difusión del proyecto Archivo Oral Osorno. En esta oportunidad, con una invitada también de lujo, al igual que nuestros invitados previos. Hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Cecilia Cram, emblemática dirigente social de la ciudad de Osorno y actualmente es la encargada municipal de la Oficina de Discapacidad e Inclusión Social. Señora Cecilia, muy bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes acá y gracias por la invitación. La agradecida soy yo por invitarme. No, muchas gracias Cecilia. Nosotros estamos muy agradecidos que haya aceptado esta invitación, la cual la formamos hace un buen tiempo. Nos conocemos ya hace un buen tiempito cuando hemos empezado a presentar esta propuesta del proyecto Archivo Oral Osorno y donde usted, cierto, siempre se ha mostrado también abierta a participar. Y el día de hoy nos convoca a hablar justamente de pasado, presente y futuro en una materia que usted la convoca de forma directa. Y para mí, y quizás para muchos también quienes nos acompañan el día de hoy, en el 107.5 FM Radio Universidad de los Lagos, también en las plataformas digitales como el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos y en medios.lagos.cl. Para muchos es considerado usted como una de las, entre comillas, las caras más visibles de la lucha por los derechos humanos en torno a la discapacidad, por así llamarle, ¿cierto?, en la ciudad de Osorno. Y junto a eso, nuestra pregunta para partir hoy día, señora Cecilia, es un poco no pecar de ingenuo y mejor hablar un lenguaje común, ¿ya? Porque muchas veces nosotros hablamos de discapacidad, ¿ya? Pero muchas veces también emergen conceptos nuevos como las capacidades inclusivas, ¿cierto? O capacidades especiales, ¿ya? Y asimismo usted se define como una persona ciega, ¿ya? Y de ahí mi pregunta inicial parte, señora, decirle preguntando, ¿cómo podemos hablar para no caer, digamos, en ciertas discrepancias o en ciertos estereotipos cuando hablamos de discapacidad? ¿Qué sería lo más pertinente? Bueno, nosotros somos personas con discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos denomina así y ese es el concepto más adecuado para referirse a las personas con discapacidad. Eso de capacidades especiales, capacidades diferentes, como que fuéramos extraterrestres o algo extraño, no es lo correspondiente. Es personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Pero lo que promueve el lenguaje inclusivo, en este caso CENADIS y la Convención, es personas con discapacidad. Nunca olvidarnos que primero que nada somos personas. Personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psiquiátrica, pero siempre personas primero que nada. Perfecto. Sí, muchas gracias por su respuesta, señora Cecilia. Y yo creo que es clave para poder hablar, ¿cierto?, en un diálogo intercultural, ¿cierto?, en un diálogo transgeneracional inclusive, puesto que pasado, presente y futuro aboga a tener distintas voces, distintos grupos etarios y distintas, digamos, personalidades en este sentido. Y para nosotros es crucial esa respuesta porque nos da pauta para continuar esta entrevista. Y en razón, ¿cierto?, de, como decía inicialmente, su larga trayectoria como dirigente social, yo quisiera a usted preguntarle, señora Cecilia, porque usted tuvo mucho en la lucha y sigue estando para la lucha de los derechos humanos para las personas con discapacidad, ¿cómo usted considera y cómo usted ha visto al correr de los años la situación de las personas con discapacidad en la ciudad de Osorno? Bueno, hemos ido avanzando, quizás no al ritmo que quisiéramos, porque igual es difícil cambiar esa mirada lastimera que se tiene, esa mirada asistencialista, pero hemos ido logrando pequeños avances y uno de estos avances, después de una gran lucha, como lo dice usted, don Gastón, de muchos años de querer contar con la oficina de la discapacidad, de querer hacer visible el tema en la comuna, el gran avance fue eso, crear la oficina el año pasado gracias a la gestión municipal de hoy día del alcalde Emeterio Carrillo. Ese fue un gran avance para nosotros porque queríamos ser visibles, era algo que teníamos pendiente, era un derecho que creíamos habernos ganado. Para eso nuestra lucha, en mi caso más de 30 años como dirigente, tanto de la discapacidad visual como del Consejo Comunal de la Discapacidad y ahí siempre luchando para que se nos reconozca, se nos valore y se nos visibilice, porque siempre sentíamos que éramos como el último carro del tren ahí, como que lo que quedaba era para discapacidad. Uh-huh. Okay, ¿cierto? Entiendo. Esto como a nivel general, ¿cierto? Como en el marco, digamos, de la comuna, ¿cierto? Osorno. ¿Cómo usted considera, cómo usted ha visto al correr de los años la situación de las personas con discapacidad en la ciudad de Osorno? ¿Cómo usted considera, cómo usted ha visto la situación de las personas con discapacidad en la ciudad de Osorno?
Y si le preguntara, ¿cierto, señora Cecilia, respecto al trato diario de las personas sin discapacidad hacia las personas con discapacidad, ¿usted cómo lo ha visto en terreno? Bueno, eso es un tema también que hemos tratado de ir cambiando poco a poco, demostrando a la comunidad de que nosotros somos personas tan normales como ellos, que muchas veces carecemos de algún sentido, pero cuesta la sensibilización del resto, que se dé cuenta que la discapacidad le puede tocar a cualquiera. Mucha gente se ve como muy lejana de la discapacidad y no sabe que una enfermedad, un accidente, en un abrir y cerrar de ojos los puede dejar con una discapacidad. Entonces, la empatía es la que cuesta lograrla, o sea, la gente reclama mucho por los semáforos sonoros, por los senderos para ciegos y por diferentes herramientas que se van incorporando para mejorar nuestra calidad de vida, que en cierto modo no debiera afectarle a los demás, pero que la gente, por ignorar del tema, le molesta. Hoy día también está la sociedad como muy individualista. En la calle la gente camina sin darse cuenta quién va a su lado, va muchas veces metido en el celular, le da lo mismo pasar a patear un bastón, atropellar a alguien. Pero hemos tratado de ir avanzando un poco, lo mismo en la locomoción colectiva, la gente que usa silla de ruedas, principalmente las personas con discapacidad física, tienen harto problema. Cuesta mucho que un colectivo, una micro los lleve, pero como digo, con campañas, con sensibilización, hay que ir buscando avanzar poco a poco. La comunidad sorda, ellos tienen muchos problemas de comunicación, siempre están al debe, porque si no hay un intérprete en los servicios públicos o donde ellos vayan, no acceden a la información, quedan siempre un poco atrás. Entonces hay mucho pendiente en el tema de discapacidad, pero que, como digo, de a poco hay que tratar de irlo posicionando en uno de los temas prioritarios, tanto a nivel comunal, regional y a nivel país. Claro, ¿cierto? Desde ahí me surge una pregunta de inmediato, ¿cierto? Estamos hoy en día, afortunadamente, en una casa de estudio, la principal casa de estudios de la región de los lagos, la Universidad de los Lagos, valga la redundancia. Y en razón de lo que me señalaba recién, señora Cecilia, en torno a estas materias pendientes, ¿cuál cree usted que sería el papel o el rol a jugar por parte de esta importante universidad? Una real inclusión. Conozco personas que estudian o a quienes han estudiado, no tan solo en la Universidad de los Lagos, en muchas universidades donde se habla de programas de integración, de que existe apoyo para los alumnos, pero en la realidad eso no es tan efectivo. Entonces, como digo, cuesta mucho la sensibilización. De repente hay también en las escuelas básicas, los liceos, hay el programa PIE que trabaja para dar las herramientas y apoyar a los alumnos, pero los profesores de aula común muchas veces ven al alumno con discapacidad como un cacho, como un problema. Entonces yo creo que falta mucho de hablar el mismo idioma. Yo siempre he dicho, cuando me han hecho entrevistas, cuando he conversado con algunos políticos, con algunas autoridades, que debería existir un ramo de discapacidad en todas las carreras. No tan solo en diferencial y en carreras que están relacionadas con la discapacidad, sino que en todas. Debería existir un ramo donde se les den nociones básicas de cada discapacidad para que la gente se empiece a empapar del tema y cuando le toque atender a alguien o trabajar con alguien con discapacidad no lo sienta tan lejano y aprenda a conocer las capacidades de las personas con discapacidad, porque un doctor, un abogado, una enfermera, todo en algún momento de su vida les va a tocar tener que relacionarse con una persona con discapacidad y conocer cosas tan básicas como, no sé, cuando va una persona ciega, colocarle la mano en el respaldo de la silla para que la persona se pueda sentar, no sé, poder, por último, saludar a una persona sorda, son cosas tan básicas que a la persona con discapacidad le cambian la vida. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que nos deja una tarea para todos, como universidad, como sociedad, osornina en general. Son tareas y temas pendientes, yo creo que hoy en día son más visibles, por así decirlo, pero donde también resta mucho paño que cortar.
Llegando casi al cierre de una primera parte de esta entrevista, Cecilia, yo quisiera dejar planteada una interrogante, más bien como desde un prisma histórico. Hace unas semanas hablamos con el profesor Cristian Tejeda, que es el director del departamento del director, perdón, del Magíster en Educación de la Universidad de los Lagos, y hablábamos, ¿cierto?, un poco respecto al concepto de inclusión. Lamentablemente, ¿cierto?, en la vereda opuesta está la exclusión. Y yo quisiera dejar planteada la pregunta antes de irnos a una primera pausa. Si usted conoce a nivel histórico en la ciudad de Osorno algún caso emblemático sobre exclusión y o marginación a nivel local que haya sido, digamos, rimbombante y de alta discusión en la escena pública. Vamos a una primera pausa y retornamos junto a nuestra invitada de hoy, Cecilia Cram. Retornamos entonces a Pasado, Presente y Futuro, junto a nuestra invitada del día de hoy, la señora Cecilia Cram, quien es dirigente social y recientemente, como nos contaba, es la encargada de la Oficina Municipal de Discapacidad e Inclusión Social. Y antes de nuestra pausa, adelantaba un poco la materia a tratar en esta segunda etapa de la entrevista, respecto al tema de la exclusión, que muchas veces también lleva algo adosado, que es la marginación. Y hablábamos también de inclusión, que falta también materias por trabajar respecto a la inclusión. Pero desde un prisma histórico, señora Cecilia, yo quisiera a usted preguntarle más de su experiencia personal como dirigente social, si conoce algún caso de una historia más bien reciente en Osorno que haya hecho ruido, por así decirlo, respecto a una exclusión y o marginación por presentar alguna discapacidad a alguna persona. La verdad es que caso así específico, emblemático, no conozco ninguno, pero sí varios. O sea, gente que reclama que en el tema laboral, en el tema, como conversábamos delante, de transporte y así. Hay varios casos que la gente manifiesta su descontento porque son marginados, son excluidos y es más fácil decirles que no antes de quizás facilitar un poco las cosas. Ujú, claro. ¿Y usted se atrevería a decir, no sé si se atrevería, pero usted me podría decir si en Osorno actualmente sigue habiendo marginación? Y no sé si marginación así como tan extremo, pero sí, o sea, hay casos, hay situaciones en las cuales hemos vivido tanto en la oficina como en la organización personas que se han sentido muy excluidas, muy por la discapacidad. De repente, no sé, pues se presentan a un trabajo y no ven sus capacidades, sino que dicen, ah, no, tú no puedes, te vamos a llamar. Y nunca llega ese llamado. Pueden tener las competencias eh, tan grandes como las demás personas, pero no se les evalúa ni se les da la oportunidad simplemente porque tienen la discapacidad. Ujú. Y un poco llegando más al escenario actual, ¿cierto? Y en su rol de encargada municipal de la Oficina de Discapacidad e Inclusión Social a nivel municipal, esta oficina es bastante reciente. Usted nos señalaba que el año pasado, ¿cierto? Se inaugura formalmente. Y desde ahí, ¿cierto, señora Cecilia? Yo quisiera preguntarle, esta oficina, eh, ¿en qué se caracteriza o qué temas trata específicamente? Bueno, nuestra oficina fue creada el 3 de enero del 2022 y principalmente, ¿qué hacemos nosotros? Nuestra oficina, en primera instancia, es diferente a muchas oficinas de discapacidad del país porque la encargada, en este caso que soy yo, tiene discapacidad, que eso ya le da un toque distinto a la oficina, porque uno conoce la realidad. A nosotros no nos pueden contar el cuento porque uno sabe lo que vivimos. Marilyn, que es mi compañera, ella ha estado vinculada a la discapacidad hace bastante tiempo. También conoce harto la realidad de discapacidad. Y lo que nosotros realizamos es orientar a las personas con discapacidad, motivarlas a sacar su credencial de discapacidad,
gracias también a la gestión de nuestro alcalde, se creó el Fondo de la Discapacidad, que es un fondo para organizaciones, y también se creó el Emprendis, que es un fondo para emprendimientos personales de personas con discapacidad o cuidadores. También hemos apoyado a las organizaciones a postular a otros fondos del Estado, como Fondo de Gobierno Regional, Fondo de Fortalecimiento de Organización de Interés Público, fondos de Senadis. Apoyamos a nuestros usuarios a postular a las ayudas técnicas de Senadis. Hubo una postulación también de ayudas técnicas del Gobierno Regional. Y como digo, a entregar todo tipo de orientación. Nos vinculamos mucho con el Servicio Nacional de la Discapacidad de Región Los Lagos, con Senadis, quienes han ayudado mucho en nuestra gestión igual, porque uno nunca termina de aprender. Cada día de la vida va aprendiendo nuevas cosas. Se nos presentan nuevos casos que nunca nos había tocado enfrentarnos a ellos. Entonces ahí acudimos a Senadis, ellos nos orientan qué hacer, cómo enfrentarlo. Y bueno, yo les digo que Senadis es nuestra enciclopedia, porque siempre que tenemos algún problema acudimos a ellos. Entonces, esa es nuestra misión. Y principalmente para nosotros lo primero son las personas. Tratamos de atender lo mejor posible a todos nuestros usuarios, de, como digo yo, no pelotearlos de un lado a otro, porque la verdad que nos molesta mucho cuando nos dicen las personas, no, es que nos mandaron de Chile Atiende nos mandaron al CEFAM, del CEFAM nos mandaron al Departamento Social y del Departamento Social nos mandaron donde ustedes. Entonces, es un constante evadir responsabilidad y no orientar a la gente, sino que irla peloteando para allá y para acá, pensando que las personas con discapacidad muchas veces tienen mucho dinero para moverse de aquí para allá, mucho tiempo, y en la gran mayoría de ocasiones ellos necesitan de una persona que los acompañe, y esa persona no tiene todo el tiempo como para andar de aquí para allá y de allá para acá. Entonces lo que tratamos nosotros es de buscarle, a medida de nuestras posibilidades, una solución. Que si tienen que ir a otro departamento, nosotros llamamos, preguntamos, y ya, vaya donde tal persona, acérquese donde ella, y ahí van a tratar de solucionarle su problema. Y si podemos solucionarlo nosotros, mucho mejor. Claro, ¿cierto? De lo que me señala la señora Cecilia, me parecen dos preguntas nuevas en esta conversación que tenemos el día de hoy. ¿La vía de ingreso a la oficina de la discapacidad es mediante consulta espontánea o por derivación, o ambos casos? Ambos casos. Puede ser una derivación, no sé, de un CEFAM, del hospital, o puede ser gente que llega simplemente, ¿qué tengo que hacer para sacar mi credencial? O ¿cómo puedo acceder a una pensión de discapacidad? O no sé, recién me dijeron que mi hijo tenía autismo, ¿qué hago con él? Nos ha tocado contener a mamitas, a personas que llegan muy tristes a la oficina. Tenemos que hacer un poquito de psicóloga, no sé, es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy hermoso poder escuchar a la gente, poder tratar de apoyarlas, de guiarlas y de entregarles una lucecita de esperanza. De verdad que nosotros con Marilyn nos sentimos muy contentas de lo que hacemos. Sí, me imagino, una tarea súper resignificante además el ejecutarla. ¿Y ustedes dónde están ubicados, señora Cecilia, actualmente como oficina? Nosotros estamos en el edificio de atención al vecino, que está en Bilbao 850, en el 5º piso. 5º piso, ¿cierto? Horario de oficina, me imagino. Sí, desde las 8:30 hasta 1:15 para las 2 de la tarde estamos atendiendo público. Y ahí hacemos algunas excepciones, de repente igual los recibimos en la tarde cuando la gente nos llama y de repente nos retan un poquito, pero igual los recibimos. No, me imagino. El servicio público un poco complejo el horario igual, pues. Sí, pero no, igual nuestras colegas entienden, ahí se enojan por un ratito. Claro. Y respecto, ¿cierto?, al trabajo de la oficina con la comunidad osornina en general, ¿hay algún tipo de plan y o programa específico desde ustedes para vincularse con la comunidad? Bueno, nosotros, la municipalidad tenía desde el año 2016 más o menos una mesa de discapacidad donde se juntaban organizaciones y algunos funcionarios municipales. Bueno, después esto con la pandemia y todo lo que pasó, quedó ahí durmiendo. Cuando nosotros llegamos a la oficina, con Marilyn reactivamos esta mesa y realizamos una reunión mensual donde participan algunos funcionarios de los CEFAM, algunos dirigentes de organizaciones,
y entre todos vamos planificando lo que queremos hacer. Nosotros en la oficina ninguna gestión hemos realizado sin preguntarle primero a nuestra gente qué quieren, qué necesitan, usando lo que dice la convención, nada para nosotros sin nosotros. Entonces hemos hecho diálogos participativos. De eso mismo el año pasado nació la inquietud de nuestros usuarios de que querían aprender las mujeres principalmente manicure para generarse un emprendimiento. Se hizo un curso de manicure en el cual fueron 10 personas las beneficiadas, entre ellas 5 personas sordas. Un grupo de manicure para puras personas sordas. También hicimos un curso de computación para personas con discapacidad, justamente basándonos en lo que nos habían planteado, que querían aprender computación, que no tenían la oportunidad. Así que se hizo un curso de computación para personas con discapacidad y este año estamos realizando un curso de computación para puras personas con discapacidad visual, porque ellos tienen un lector de pantalla y es diferente el aprendizaje a las otras personas. Y así la comunidad necesitaba cursos de lengua de señas. El año pasado se hicieron varios cursos de lengua de señas. Este año también estamos en eso. Y vamos a hacer este año un curso de fortalecimiento de emprendimientos. Queremos hacer un curso de peluquería. Y ahí estamos trabajando, como digo, en base a lo que la gente nos ha ido pidiendo. Perfecto, sí. Un trabajo, como se hizo popularmente, de joyería lo que están haciendo ustedes. Yo me alegro mucho porque es una cotidianidad que muchas personas viven. Es una realidad que no solamente la persona con discapacidad vive, sino que también su núcleo más cercano, su familia, la comunidad en general, y por ende es una tarea de todos el hacernos parte. Y yo de ahí, cierto, estoy muy contento el que nos haya acompañado el día de hoy. Y solamente para cerrar, señora Cecilia, cierto, en alusión a nuestra gestión del proyecto Archivo Oral Osorno, que busca en sí triangular las materias de historia reciente, memoria y derechos humanos, donde claramente las personas con discapacidad tienen cabida, son artífices principales también de esta iniciativa. ¿Cuál cree usted que es la importancia de adelantar este proyecto a nivel local? Yo creo que tiene una importancia pero muy grande, porque siempre es importante, porque aquí hablamos de pasado, presente y futuro. Entonces tiene una importancia gigantesca para que, no sé, en unos 20, 30 años más, quienes vivan una discapacidad o quienes sientan vulnerados sus derechos, evalúen y digan, oye, mira, en estos años pasaba esto, ahora cuánto ha cambiado la situación, cómo hemos ido evolucionando. Entonces, yo creo que siempre tener ahí un archivo es historia y podemos irnos dando cuenta qué nos falta, cómo vamos, si ha habido algún progreso o no. Entonces siento que es muy importante y por eso desde el primer momento que me invitaron a participar en cierto modo de este proyecto, yo dije sí, tenemos que hacerlo porque es necesario para nuestra sociedad contar con esto de que nos haga saber cómo van nuestros temas, cómo vamos avanzando o si no, hemos retrocedido o si nos quedamos en el tiempo. Señora Cecilia Cram, dirigente social y encargada de la Oficina de Discapacidad e Inclusión Social del municipio de Osorno, nos acompañó el día de hoy. Y sin antes cerrar el capítulo del día de hoy, agradecer los patrocinios de los departamentos de Ciencias Sociales y Educación de nuestra Casa de Estudio en la Universidad de los Lagos. Y sin más, señora Cecilia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto hablar con usted. Claramente quedan muchos más temas por tratar, pero justamente esa es la tarea del proyecto Archivo Oral Osorno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan un muy buen resto de día.